Capítulo 36. Una pequeña niña, de cabello corto y oscuro como el plumaje de un joven cuervo, caminaba por la vereda sin mirar a nadie. Sus ojos seguían el cielo, donde las aves dibujaban sombras en movimiento, líneas negras que se deshacían entre las nubes. Uno de esos pájaros se detuvo en la rama seca de un árbol cercano. La observó en silencio, con sus ojos amarillos y atentos, hasta que unas risas rompieron el aire y lo obligaron a alzar vuelo. Dos niños pasaron corriendo a su lado, empujándose, la chocaron riendo demasiado fuerte, que sin dudas, fue escuchado por más de uno. La niña dio unos pasos en la dirección opuesta a la que se iban, guiada por algo que no sabía nombrar, hasta que el parque se abrió ante ella. El pasto que cubría el lugar, era opaco, falto de vida. Y allí, balanceándose entre dos cadenas oxidadas, estaba una chica mayor. Tendría unos 12 años. Su cabello largo estaba atado en dos coletas que se movían con la hamaca. Su ropa, conformada por una falda violeta y un suéter celeste. Sobre su pelo, brillando bajo el sol de aquella tarde, había algo pegajoso, espeso y brillante, como si el cielo se hubiera equivocado de lluvia. La niña hizo lo que para ella era la mejor opción, mirar hacia otro lado, y tratar de esconderse entre los árboles, como solía hacer. Pero entonces vio como una gota caía del rostro de la chica, lenta, silenciosa. Durante un tiempo que se sintió eterno, hecho de unos pocos segundos, ella se quedó inmóvil. Hasta que por fin decidió acercarse, y luego se sentó en la hamaca vacía de al lado. Las cadenas crujieron suavemente. ¿Tú también vas a burlarte?, preguntó la chica, desde su lugar. Ella niña no respondió, no podía, y tampoco solía hacerlo ante esas situaciones. Se quedó quieta, mirando cómo las sombras se estiraban sobre el pasto bajo sus pies. El tiempo pasó, lento, pero constante y sin interrumpir aquel manto de silencio que las cubría. El aire se volvió más frío. Cuando el sol casi desaparecía, la chica se levantó y se fue sin decir nada. La niña permaneció allí un rato más, con los dedos rodeando las cadenas que la mantenían suspendida en el aire. Entonces lo vio. Un libro yacía en el césped, como si hubiera caído del cielo mismo, que rodeaba el parque. La tapa era roja y oscura, con letras doradas. El título en grande, Vampiros de Melancolía. Ella lo levantó. El cuero de la portada aún estaba tibio, como si la luz del sol le hubiera dado vida propia. No pensó demasiado. Lo apretó contra su pecho y regresó a casa, con la sensación de llevar un secreto que no le pertenecía. Al día siguiente, volvió al mismo lugar, con el libro allí, abrazando su cuerpo. Los pasos que dio eran firmes, pero pesados. Sus ojos, que en pocas ocasiones salían del suelo, esta vez se encontraban yendo de un lugar al otro. Hasta que la vio, la misma que el día anterior. Pero esta vez, recorría el parque desde una esquina a la otra, desesperada. Revolvía el pasto con los pies, su respiración agitada, a cada segundo le costaba más mantenerse de pie, el sudor en su frente la delataba, además del temblor que recorría su cuerpo. ¿Dónde está?, gritaba. Se lo llevaron. Seguro fueron ellos. En ese momento, la niña retrocedió instintivamente, como si el aire se hubiera vuelto más denso a su alrededor. La chica se detuvo de golpe. Alzó la vista y, casi de inmediato, sus ojos descendieron hasta el libro, que ella apretaba contra su pecho. La tensión en su rostro cambió, el cansancio se quebró en algo más, una latente furia. Antes de que la niña pudiera decir alguna palabra, la chica ya estaba frente a ella. La niña extendió el brazo, ofreciéndole el libro. El temblor de sus dedos no cedía ni un centímetro. La chica lo tomó con rapidez, como si temiera que volviera a desaparecer o fuera solo un sueño. Pasó la mano por la tapa una y otra vez, comprobando su peso, su textura, su color. Recién entonces la chica respiró hondo. Gracias, dijo, todavía sin mirarla. La niña dudó un instante antes de hablar, como si decir algo fuera a cruzar una línea invisible. Lucky, la chica alzó la cabeza. Me llamo Lucky. Se giró hacia ella por primera vez. La dureza que había tenido antes ya no estaba. En su lugar había una atención distinta, más humana. Gracias, Lucky, repitió. Soy Maggie, dijo ofreciéndole su mano.
Lucky levantó su brazo y ambas se extendieron la mano, sus dedos se encontraron. Por un instante, una sonrisa iluminó sus rostros bajo el sol del mediodía. Al día siguiente, Lucky salió de una librería, con uno apretado contra el pecho. No caminaba, casi corría, cuidando que no se le resbalara entre los brazos. Atravesó la vereda, cruzó la calle sin mirar y no frenó hasta ver el parque abrirse frente a ella, con el pasto encendido por la luz de la tarde. Maggie estaba donde la había visto la vez anterior. Sentada bajo la sombra de un árbol seco, en aquella hamaca vieja, con vampiros de melancolía abiertos sobre las piernas, tan concentrada que Lucky tuvo tiempo de sentarse antes de que la notara. Se acomodó, y sacó su propio ejemplar. Era idéntico, con la misma tapa oscura, las mismas letras doradas gastadas en los bordes. Y lo dejó sobre sus rodillas. Maggie levantó la vista casi enseguida, no miraba a Lucky, sino el libro en sus manos. Ese libro no es para cualquiera, dijo ella, cerrando el suyo. Lucky rozó la portada con los dedos antes de abrirlo. Me gustan los vampiros, murmuró. Los que no brillan bajo la luz del sol. Maggie dejó escapar una pequeña sonrisa. A mí también. Casi nadie entiende que lo malo no son los colmillos, es quedarse mirando como cada año todo desaparece, dejándolos solos. Después de eso, ambas se sentaron. El parque se llenó de ruido, las hojas moviéndose, las páginas pasando, algún pájaro que cantaba desde un lugar imposible de ubicar. En algún momento, Maggie cerró el libro y se acomodó el cabello. Se inclinó un poco para ver la página que Lucky tenía abierta. ¿Ya llegaste a esa parte? Lucky asintió sin levantar la vista. Lo leí esa noche. No pude dejarlo. Maggie volvió a su libro, hojeándolo sin buscar nada en particular, hasta detenerse en una página donde asomaba una fotografía. Lucky la vio de costado. Un hombre de pelo largo, y una mirada hundida, demasiado serio para la cámara. Luego sostuvo la imagen apenas un instante antes de guardarla otra vez. Después se recostó contra el árbol, con el libro abierto sobre el regazo. Lucky cerró el suyo también. Se quedaron mirando el cielo, donde las nubes se desarmaban lentamente. Los días empezaron a repetirse. El parque, el árbol seco, los libros y aquella vieja hamaca. Al principio leían en silencio. Después empezaron a comentar lo que encontraban, con total confianza. No puedo creer que haya hecho eso, dijo Lucky una tarde, indignada, golpeándose la pierna con la mano. Después de todo lo que ella hizo por él. Maggie sonrió, pasando la página con calma. Espera al próximo capítulo. No todo es como parece. Lucky frunció el ceño, pero volvió a leer. El sol caía siempre de la misma forma, filtrándose entre las ramas muertas del árbol. Y bajo esa sombra, el tiempo parecía detenerse lo suficiente para que ninguna de las dos tuviera que irse. Al día siguiente pasó lo mismo, hasta que la tarde se volvió densa sin que Lucky supiera en qué momento. El aire pesaba sobre el parque, y el sol ya no calentaba igual. Maggie cerró el libro de golpe. El sonido fue seco. Lucky tardó unos segundos en notarlo, hasta que Maggie dijo su nombre, Lu. Levantó la vista. Maggie la miraba distinto. ¿No sería mi enojada? Algo más profundo, difícil de descifrar. ¿Querés ver algo? Lucky no respondió enseguida. Cerró su libro con cuidado, sintiendo las hojas frías contra los dedos húmedos, y asintió sin saber por qué. Caminaron durante varios minutos. Al principio, el barrio seguía siendo el mismo, casas coloridas, con veredas gastadas, jardines bien cuidados. Después, sin aviso, todo empezó a apagarse. Los colores se volvieron opacos. Las casas, más descuidadas y las calles, más angostas. El aroma en el aire también era distinto, como a tierra mojada y madera vieja. No había ruido. Al final de un callejón, una reja oxidada se alzaba torcida, como si alguien la hubiera empujado demasiadas veces. Detrás, sobre una colina cubierta de pasto oscuro, estaba una casa. Parecía abandonada o olvidada. ¿Es una casa?, preguntó Lucky. Nadie vive ahí, dijo Maggie. Se agachó y pasó por debajo de la reja sin mirar atrás. Lucky dudó un segundo antes de seguirla. La maleza le rozó las piernas. El suelo estaba blando e inestable. La casa tenía ventanas rotas y tablas sueltas.
el viento entraba y salía por los huecos, produciendo un silbido. Lucky se detuvo frente a la puerta. ¿Estás segura? Magugie la miró con una sonrisa. ¿Te da miedo? Ella no esperó respuesta. Empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido largo. Adentro, el piso ya no estaba. Donde debía haber suelo, había agua oscura, quieta, reflejando apenas la luz que entraba. Una tabla cruzaba hasta una escalera que parecía sostenerse por algunos clavos oxidados. «Hay que subir», dijo Magugie. Lucky avanzó. Cada paso hacía ruido bajo ella, hasta que en un momento, la madera cedió bajo su peso y se resbaló hacia adelante, sintiendo el vacío abrirse frente a ella. Magugie la sostuvo del brazo levantándola, sus ojos se cruzaron. «Cuidado», murmuró. Lucky asintió, temblando, y siguió sus pasos hasta la escalera. Cada peldaño crujía con el peso de todos los años de abandono. Al llegar arriba, Magugie abrió una puerta que hacía un ruido infernal, como si la estuvieran desollando, y ambas entraron en la oscuridad que esperaba detrás de la puerta. Dentro, algo no encajaba. El suelo no estaba cubierto de polvo ni restos, como en el resto de la casa, sino por una alfombra oscura y limpia, demasiado cuidada para un lugar así. La luz parecía apagarse sobre ella, absorbida por la tela. A un costado había un cojín de lana negra y, junto a la pared, una pequeña pila de libros ordenados. Una mesa de madera pulida completaba el conjunto, fuera de lugar, como si alguien la hubiera llevado hasta allí. Lucky se quedó un momento en la puerta sin decidirse a entrar. Magugie avanzó sin decir nada y rozó con un dedo un interruptor viejo. Lucky no esperaba que funcionara, pero lo hizo. Una luz tenue se encendió a lo largo de las paredes, proveniente de luces decorativas que colgaban. «Bienvenida», dijo Magugie. «Aquí vengo cuando quiero estar sola». Lucky dio un paso adentro y luego otro. No recordaba haberse sacado los zapatos, pero la alfombra estaba tibia bajo sus pies. «Esto no parece», empezó a decir, y se quedó ahí, sin encontrar cómo terminar la frase. Magugie no respondió. Abrió un cajón de la mesa y sacó un libro antiguo, grueso y pesado, con una tapa oscura marcada por el uso. Lo sostuvo un instante entre las manos, como dudando. «¿Crecen cosas raras?», preguntó ella, sin mirarla. Lucky frunció el ceño. «Creo en lo que está ahí», respondió, señalando alrededor. «En lo que se puede tocar». Magugie sonrió apenas y abrió el libro. Las páginas estaban gastadas, cubiertas de signos que Lucky no entendía del todo. No parecían letras, o tal vez sí, pero escritas para otra forma de leer. Magugie murmuró algo que no sonó a un idioma conocido, sino a algo totalmente desconocido, y entonces el aire a su alrededor cambió. Después, Lucky no supo explicarlo con claridad. Solo recordó el calor subiéndole por la espalda, el suelo hundiéndose bajo sus pies, el mundo dando vueltas. Hasta que ella cayó de rodillas, como si su cuerpo no hubiera podido resistir. Cuando sus ojos volvieron a enfocar, Magugie estaba cerrando el libro. «Ya pasó», dijo con calma, tocando su hombro. Lucky se levantó. No sentía miedo, sino algo distinto, parecido a descubrir que había estado equivocada desde el principio. «Eso no fue», murmuró. «No», asintió Magugie. «No lo fue». No recordaría bien, pero terminaron sentadas en el suelo, con el libro entre las dos. Esta vez las páginas no parecían extrañas, las palabras eran fáciles de leer, como si siempre hubieran estado esperándola. Leyeron sin apuro, hasta que el tiempo dejó de importarles. Cuando cerraron el libro, afuera ya no quedaba luz. Salieron juntas y, al llegar a la reja oxidada, se detuvieron. No dijeron nada, se miraron una última vez, asintieron con la cabeza y cada una tomó un camino distinto. Lucky hacia las casas de colores, Magugie hacia las calles más oscuras, llevándose ambas una imagen nueva del mundo que ya no podría borrarse. Al día siguiente el sol caía de lleno sobre la acera, cuando Lucky fue hacia el parque, escondiendo los ojos bajo su flequillo para esquivar el brillo. Como siempre, buscó el árbol seco casi sin pensarlo, y allí estaba Magugie, sentada en el mismo lugar de siempre, con las manos juntas sobre el regazo, apretadas. Una lágrima le recorría la mejilla, dejando la piel brillante. «Magugie», dijo Lucky, bajando el ritmo del paso. Magugie se sobresaltó y cerró las manos de golpe.
Intentó sonreír, pero la voz se le quebró antes de lograrlo. Lucky se acercó despacio. Maguire respiró hondo, como si le costara juntar el aire, y al final abrió la mano. El papel quedó a la vista. La fotografía del hombre de cabello largo y mirada profunda. ¿Quién es?, preguntó Lucky, sin tocarla. Maguire pasó el dedo por el borde de la foto. Con cuidado. Mi papá, dijo. Venía a buscarme acá, cuando salía de la escuela. Nos sentábamos en este mismo lugar. Lucky no dijo nada. Miró la foto, luego a Maguire, que sostenía las lágrimas sin dejarlas caer. ¿Y qué pasó?, preguntó al cabo de un momento. Maguire miró hacia el cielo, donde la luz empezaba a bajar. No lo sé. Dijo que se iba por un tiempo. Que tenía cosas que arreglar. Desde entonces vengo acá, todos los días. Lucky dio un paso más cerca, sin saber qué decir. ¿Va a volver?, repitió Maguire, casi en un murmullo. Lo sé. Guardó la foto en el bolsillo de la falda y se secó la cara con la manga. ¿Hoy vamos?, preguntó Lucky. Maguire asintió, poniéndose de pie. Sí. Hoy también. Caminaron juntas hacia la salida del parque, sin hablar. El sol se iba apagando detrás de las casas. Los días fueron pasando, uno detrás de otro, como hojas arrastradas por el viento. Lucky dejó de contarlos. En uno de ellos caminó por las calles en sombra, siguiendo un recorrido que ya no pensaba, hasta quedar frente a la casa abandonada. La reja oxidada se dio con un empujón, la maleza le rozó las piernas. Entró sin dudar, subió las escaleras que crujían y se sentó en el suelo de la habitación de la alfombra limpia, esperando a Maguire. No estaba segura de por qué esperaba allí. Tal vez habían quedado en encontrarse. Tal vez simplemente era lo que hacía todos los días. No lo sabía. Solo sentía una molestia cerrada en el pecho que crecía con cada minuto de ausencia. Cuando el sol empezó a caer, se levantó, cerró la puerta con cuidado y volvió al parque. El árbol seco estaba solo. La hamaca se movía lentamente con el viento. Bajo las correas, algo blanco destacaba sobre el pasto oscuro. Lucky se acercó y lo levantó. Un trozo de papel. Supo de inmediato qué era. La fotografía del hombre de siempre, el padre de Maguire, rasgada en pedazos irregulares. Buscó alrededor y encontró más fragmentos esparcidos entre la hierba. Los juntó uno por uno, con una paciencia silenciosa, y los guardó en el bolsillo de su vestido. Luego regresó a la casa, recorrió cada habitación, abrió cajones, revisó los libros. No había rastro de Maguire. Salió otra vez a las calles y pronunció su nombre en voz baja. Maguire. No respondió nadie. La niña de la falda violeta, la amiga que le había enseñado a mirar el mundo desde otro ángulo, había desaparecido sin dejar explicación. Repitió el mismo recorrido al día siguiente. Y al otro. Parque, casa, calles vacías. Al tercer, cuarto, tal vez quinto día, cansada y con los ojos hinchados, abrió el cajón de la mesita donde Maguire guardaba sus cosas. Entre papeles viejos y hojas secas encontró el libro. Lo llevó a casa y lo escondió debajo de su almohada, como si así pudiera conservarlo a salvo hasta el día en que volviera a verla. El verano terminó. Las hojas comenzaron a caer. El aire se volvió frío, pero Maguire no había regresado, hasta hoy. Hasta que aquella misma chica, ahora más alta, le devolvió la fotografía de Edwin y se alejó hacia la entrada de la escuela. Lucky dio un paso al frente, con el corazón golpeándole en el pecho, y avanzó entre los pasillos llenos de estudiantes, siguiéndola con la mirada. Pero cuando estuvo a punto de llamarla, el grupo se cerró entre ambas y esa figura oscura se perdió entre la multitud, disolviéndose como una sombra entre otras sombras. Fin del capítulo.